Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a su programa Experiencias. Yo soy Humberto. Yo soy Almanza. Yo soy Salvador. Hola, muy buenas tardes, Salvador. ¿Cómo has estado? Hace mucho que no te veía, desde la secundaria, No, nos volvimos a ver después, cuando fui a buscarte en cuando yo trabajaba en la panadería, la panadería. Ay, ¿Ya cuánto tiempo tiene de eso? mm, ya tenía por el 2018, ¿no? O 2018, 2020. No, sí. Bueno, por ahí, Hace como 5 años. sí. sí. Y bueno, yo veía todo lo que comentaba, todo lo que publicaba en Facebook, en sus redes, Ajá. sus reflexiones, sus poemas. Okey, Sí, los leía, me los lo aventaba. seguías. Sí, Okey. pero lamentablemente no, se perdió comunicación, y es como mi hermano. Bueno, es mi hermano, Eres mi hermano. ¿Te acuerdas que en primero de secundaria yo era muy bulliado? recuerdo. Tú pues me defendías y de ser yo el bulliado pasé a ser el bulliador. ¿Los bulleabas? Sí, ¿Tú le enseñaste? Es que, bueno, estudiábamos juntos, creo que era el segundo grado, sí. pero yo tuve Okey, eh, unos problemas con unas sustancias. okey. Entonces, me reprendieron, que realmente, o sea, el problema no era mío, pero como ya la mayoría de los compañeros ya me conocían, pues, me pusieron el dedo. Y bueno, es una historia muy rara y muy fea y muy larga. Total que se enteró uno de mis padres, que iban a meter al tutelar. Órale. Entonces, de ahí ya ya no nos frecuentábamos, pero sí salíamos mucho, salíamos, demasiado, íbamos a las iglesias. Es lo que me estaba comentando, previo a la entrevista de Carlos, que cada vez de que salían, frecuentaban las iglesias. Y eso es algo bonito porque veo 2 mundos totalmente diferentes, pero una amistad muy bonita, o sea, se dicen hermanos y eso está muy bonito. Alguna vez te hice ayudar misa en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Creo que fue un día de la Candelaria. Sí. Sí, De hecho, esa vez que fuimos a la antigua basílica, nos dieron el acceso y estuvimos en la parte de arriba, ¿no? Okey, Y nos habían dicho: "No toquen la campana". okey. bueno, son varias. Una invitación a que Carlos diga: "¿Y si tocamos la campana?". Y yo le dije: "Que toque la campana", dice. Es que estábamos jugando, Okey. estábamos aventando, éramos muy niños, entonces nos llevábamos, Tendríamos que 15, 16 años. algo así, algo así. Y sin querer tocamos la campana nosotros pensamos que no se había escuchado. ¿Quién la tocó? Yo no me acuerdo. O sea, ¿quién la tocó y quién dijo: "Vas, dale"? Es que creo que Complicidad. sí estuvo muy bonito ese día. Y sí, que cada vez que salíamos, frecuentábamos mucho, era una vez por semana salir a Coyoacán, a Chapultepec. Llegamos a ir a la feria de Chapultepec, a los juegos mecánicos. Okey. Entonces, sí, estuvo muy Esa padre. experiencia estuvo lamentable después. Sí, haz de cuenta que estuvo muy feo la ida a Chapultepec, porque ya de regreso, todo súper bien. Ajá. Los juegos mecánicos bien, pero ya de regreso, yo le había dicho al padre Salvador, le dije: "Oye, vámonos ya en metro, aquí está cerquita". Me dijo: "No, yo sé andar por aquí, vámonos Para esto caminando". siempre he sido terco y muy ocasionado. Okey. Eh, Creo que es la tercera sección del bosque de Chapultepec. Nos cruzamos la avenida saliendo de la feria de Chapultepec. Pasamos, está el cárcamo de agua que pintó Diego Rivera. Está un lago con patos. Yo siempre he sido muy ocasionado con los animales. Siempre, siempre he querido tener animales, etcétera, etcétera. Bueno, me quito mi chamarra para querer agarrar un patito.
que traía, su mamá, había más patitos, okey, y al momento de hacerlo, me caí al lago, y creo que fue hasta con todo y zapatos, ¿no? Y como es un lago artificial y está en desnivel el asfalto, entre más quería salir, más me iba hacia adentro. okey, Sé nadar, pero ahí no. Y tanto es así que te metiste tú al lago a sacarme. Finalmente perdí mi dinero, el celular que traía, Se ya mojó sí. y apenas se lo habían comprado. okey, todo mal hasta este momento. Entonces salimos, ya, la frustración ahí quedó, y él me dice: "Pues ya vámonos, pues". Y yo le digo: "No, aquí derecho salimos a Reforma". Se veían unos edificios, y en aquel entonces, yo soy originario de la Gustavo Madero, Okey, tú igual. Este, pasaban, unos camiones verdes que se iban todo Reforma hasta la villa, hacia la zona de la Basílica de Guadalupe. Actualmente ya no existen, ahora existe el Metrobús okey. sobre Misterios. Y dije: "Bueno, saliendo todo derecho, pues vamos a salir a Reforma". ¿Y qué va siendo que no era Reforma? Nos cayó la noche en medio del bosque. Todavía no salíamos, todavía no llegábamos a esos edificios. Salimos y era la fuente de Instituto del Petróleo. Eso es mucho antes de el Auditorio Nacional. Bueno, terrible ese día. Ese día fue cuando me estaban platicando que subieron al metro, Sí. ¿y qué pasó? Para esto, primero, con algunas pocas monedas, creo que logré llamarle a mi mamá, ¿verdad? Eh, Sí, es que cruzamos, caminamos y de hecho él está haciendo las paradas a los pidiendo carros, ray, ya desesperado Okey, yo, ¿no? ya muy desesperado. sí, Estábamos desesperados y, pues, ahí fue la camioneta de lujo que dije: "Bueno, aquí yo creo que ya es Polanco". Caminamos, caminamos y sí, le preguntamos a un señor: "Disculpe la pregunta, pero ¿dónde estamos? me puede decir dónde estamos?". Y ya me dijo: "¿No sabes dónde estás?". Le digo: "No, no sé dónde estoy". "¿Me puede decir, por favor?". Ah, "Esto es Polanco". "Okey, un metro cercano". pero íbamos, llenos de agua, mojados, llenos de lodo, de hojas. Sí, ya nos veíamos mal. No inventes. Sí. Sí, dijo: "¿Y estos 2 chicos de la calle de dónde salieron y qué hacen aquí?". Nos dio 5 pesos. Sí, Hice una llamada telefónica a mi mamá, pues pensé, pues, con su lógica, ¿no? Una lógica inútil para ese momento. No, pues tómense un taxi, vénganse, ¿no? Acá los espero. No, me dijo, ni modo, camínale, camínale. sí, sí, claro. Sí. Y yo: "Ups". Y tú dijiste: "Pues vámonos caminando". Tú también. Total que ese el nos acercamos al señor y ese señor nos dijo: "No, pues yo los encamino, dice, yo soy guardaespaldas. Tengo la pistola en la mochila". Y yo me le quedaba viendo. Dije: "No, ya con que nos diga dónde está el metro está bien". "No, sí, ustedes vinieron conmigo y yo los tengo que ayudar". Ya, fuimos al metro y él estaba muy insistente que le marcáramos a la mamá de Salvador para ya le marcamos de su teléfono. Y después dice: "No, pues para ver que guarde mi número, para ver si no me deposita algo". Le dije: "Sí, sí, sí, sí". Yo diciéndole que sí a todo lo que decía. Dije: "Bueno, ya nos pasó, llevamos, suficiente dinero, pero se había acabado". Porque Entonces, siempre nos gastábamos todo. Siempre que salíamos nos gastábamos sí todo. nos dieran, O sea, ¿no prevenía vamos a guardar 10 pesos para el regreso? ¿qué es No. eso? A la fecha, creo que ese problema no lo tengo. Okey. Lo teníamos los 2, ¿eh? Sí, sí, los 2. Excelente. Dinero que nos cae, dinero que se acaba. Sí, de hecho, hoy tenemos para regreso. Nos podemos quedar a Okey, dormir. okey, okey. Okey, y luego quiero escuchar qué pasó en el metro. ¿Qué pasó en el metro? Bueno, resulta que nos fueron guiando, la estación más cercana, aunque hubiera podido ser Metro La Villa, pero llegamos por la línea, verde que va hacia Universidad, fue Okey, que llegamos al Metro Potrero. Es una colonia, la colonia industrial, luego sigue La Estrella, donde está la casa de mi madre, en la Gustavo Madero. Llegamos a esa estación del metro, ya era
1 hora de la noche, no me acuerdo si las 11 de la noche, 11:30, okey. No, ya era. y todo obscuro, y, ya no había gente en el metro. Bueno, ¿qué pasó? Fue algo muy raro que a la fecha no le encuentro explicación. Llegamos a Potrero, pero antes de Potrero está 18 de marzo. No sé cómo fue que caímos en 18 de marzo, no sé si en el entronque al hacer, transbordo. ¿Y qué pasó? Pues, puedo asegurar, sin equivocarme, que pasamos 3 veces exactamente por el metro 18 de marzo, 3 veces. Sí, haz de cuenta que yo me sentía ya, como que muy torpe, y dije: "No, o sea, no creo que hayamos, no existen los bucles". Yo entre mí, ¿no?, terapeándome. Sí. Dije: "No existen los bucles, ¿qué está pasando?". Le dije: "A ver, a lo mejor estamos leyendo mal, estamos haciendo algo mal", le dije: Vamos, al metro sentido al que está sentido contrario". Ya nos bajamos, está enfrente el otro metro, en otra dirección. Y dije: "Bueno, ya, aquí nos sentamos, y ahorita en el primer, estación que no sea esta estación, nos bajamos". Oh, sorpresa. A mi entender, de aquel entonces, pasamos 2 estaciones, y cuando nos bajamos, ¿qué estación era? 18 de marzo. Quiero entender, se subieron al vagón. El metro, Avanzó, sí, Avanza avanzó una estación, eventualmente. otra estación, y llegaron en la segunda estación era 18 de marzo, sí, donde ustedes la habían tomado. sí, ¿Y esto cuántas veces pasó? 3. 3 veces. Y ustedes no habían consumido nada en ese momento, ¿verdad? Yo no consumo. ¿Por No, ¿cómo qué? crees? No. No, claro que no, son niños muy son los 2. Sí, pero es que sí está complicado de dar una explicación, o sea, No, y al momento nosotros nunca dimos con Muy, explicación. muy extraño. De hecho, nos guardamos eso como 2 3 días, no nos guardamos mucho tiempo y le comentamos a nuestros papás, pero no hicieron mucho caso. Bueno, una historia más, ¿no? Pero sí, a mí me quedó la incertidumbre de qué habrá pasado. ¿El agua estaba contaminada de algún modo? ah, No, yo no, pero, o sea, sí estuvo muy Es algo que a la fecha no he logrado encontrarle explicación racional. lo más paranormal que me ha pasado en toda la vida. O sea, realmente nunca me ha pasado nada sí, más. porque no hay, o sea, sus papás en aquel 15 años tenían, 15, 16. no encontraron explicación en ese momento, y ustedes todavía tampoco tienen explicación. No, y en el momento, pues, estábamos asustados por llegar. Creo que ese día fuimos a dejarte, ¿no? Primeramente a ti, para con tu mamá, que tu mamá ya te estaba esperando, que fuimos No, allá. primero llegamos a tu casa, Sí, y de tu casa, creo que tu mamá me llevó a mi casa. sí. ¿Se Luego salieron del metro? sí, Sí, y de ahí ya después de caminamos. todo el show, Todavía le dije: "No, vámonos, vámonos caminando", y ahí encontramos un taxi, Okey, y le lan no, cuando quisimos hacer tonto al taxista fue cuando llegamos una vez a Río Blanco, allá, al mercado. ¿ese día fue? No Sí, fue ese mismo día. no, ese día nos fuimos caminando hasta casa de mi mamá. Cuando nos perdimos, llegamos caminando en la noche, de Potrero hasta la casa de mi mamá. Que realmente ese día sí teníamos dinero, cuando queríamos hacer tonto al taxista, okey, pero me subí, Eso fue otra ocasión. ya, nos vamos a era un día X, íbamos a un lugar. Ya de regreso, yo llevaba un billete de 200, un billete de 100, y el viaje era como de 25, 30 pesos. Y llegamos y me dijo: "O cambia, paga con cambio porque no tengo cambio". Le digo: "Pero es que nada más tengo este billete". No, y se enojó. No, es que Sí, ¿cómo puede hacer eso? Tienes que preguntar antes de. okey, Y por lógica, era un billete de baja denominación y el viaje, pues, ya era algo, no era un viaje de 10, 15 pesos. sí. Entonces le dije al Salvador: "¿Sabes qué? Ahorita, tú te vas, te bajas, te subes a tu casa. Yo le digo que me lleve a X lugar. Ahí yo lo pierdo". Y no, y ya no, se la solía, ya se la solía y total que no, dice: "No".
que se quede uno. Le digo: "Sí, yo me voy". "No, pero págame ahorita el viaje y ahorita te llevo a otro lugar, al que tú quieres". Dije: "Ota". En ese momento, ¿cuántos años tenías? Los mismos, ¿Los mismos? unos O 14 sea, se 15 aventaron años. buenas historias en ese tiempo. Sí, Salíamos creo mu que fue mi tiempo más feliz ese. Ujú. Yo igual. Es que sí salimos una vez cada 8 días, 2 veces cada hasta 2 veces por semana. O Sí. sea, realmente sí, la convivencia sí era muy buena. Era muy cercana. Sí, de hecho, hasta una vez llegamos con siempre me acuerdo mucho y me da me da mucha risa ese día. Llegamos a su casa y, pues, había fruta y siempre había comida en su casa, pero esa ocasión había para preparar y nosotros no podíamos prepararnos, no sabíamos. Okey, ¿Y sabes qué comimos? ¿qué? Nos aventamos unas buenas ricas, tortillas recalentadas con un marinado de sal y un vaso de agua. Eso fue lo que comimos. Ah, sí, que aprendí a calentarlas sin necesidad de comal directamente en el fuego. Okey. Esos fueron nuestros tiempos más humildes. Y, o sea, ninguno de los 2 tuvo la intención de decir: "Vamos a ver qué más podemos hacer". No, estaba llena su nevera, pero no, no. Éramos inútiles. Ahora sí ya sabes calentar una tortilla. Ya, Sí. abres el microondas. Ahora yo me cocino. Es muy lindo escuchar las historias que tuvieron. Quiero, Pero entonces, Salvador, mi pregunta es, ¿qué se siente ser padre a los 24 años? Bueno, me ordené sacerdote a los 23, un poquito pasados, ya, de hecho, acabo de cumplir un año de ordenado sacerdote. Me ordené sacerdote el 6 de enero del 2024 Yo y, yo ya lo veía venir por todo lo que habíamos vivido, porque siempre las salidas que teníamos era una iglesia, y siempre le hablaba o al bueno, al también padre, íbamos a museos, o te llevaba a ver antigüedades, ¿sí? En Coyoacán, que los Cristos, Ujú. no no, eran eso Cristos, fue en eran, Plaza del Ángel. Plaza de Ángel, Sí, íbamos a ver, perdón, los niños Dios, los niños Dios. sí. Piezas que son arte sacro que pueden valer miles y demás, ¿no? Uno las ve tan insignificantes, pero y todavía casi burlándose, ¿no? Esta gente dice: "Barato, 40,000 pesos". Sí, artes al Okey. óleo y Sí, había unas personas en situación de calle, pero tenían una pintura. sí. Dije: "No, pues vamos a preguntarles", dije: "A lo mejor y lo conseguimos en 500 pesos". "¿Cuánto cuesta?", ¿no? 24,000. Dije: "Ay, Dios mío santo". Okey. Entonces, pues sí, dije: "No, no, pues no, está muy caro el precio". Entonces, tú ya veías, o sea, ya le veías, muchas cualidades para que él, fuera sacerdote ya a muy temprana edad. Es que realmente, o sea, fue monaguillo, fue eventualmente monaguillo, ¿no? Todas las tardes no hacía tarea y yo me iba a ayudar misa Basílica de Pero es que era Guadalupe. diario que él estaba en la iglesia. Ajá, algo, o sea, ya algo en él ya estaba encaminado a No okey, hablamos más que de historia, ¿verdad? Bueno, y es que desde niño quería ser yo sacerdote. okey, Para esto, pues, vengo de una familia, atea, no practicante. Mi madre proviene del extracto de los Testigos de Jehová, mi padre un hombre ateo. Se conocen, finalmente, cuando mi madre, pues, empieza a vivir con mi padre, se casa con mi padre, pues, no deja de practicar cualquier tipo de creencia, y finalmente ella, pues, termina siendo igual una atea, ¿no? Eh, en ese sentido, no sé de dónde salí, pero ya a los 5 o 6 años siempre decía que quería ser sacerdote. Quizás mi mamá incluso te llegó a platicar, ¿no? Ujú. okey. Me bauticé por iniciativa personal a los 12 años, no estaba bautizado. Tuve una hermana que había fallecido, un año antes, cuando yo tenía 11 años. Para mí eso sí fue muy determinante, que ella muriera sin bautizar. Pero, pues, el querer ser sacerdote, pues, estaba muy, muy, muy presente en mí. Eso creo que nunca ha cambiado. Lo logré, lo logré, pero, pues, sí era una persona normal.
Para esto, pues, en la secundaria pretendía niñas, creo que una vez, no sé si te acuerdas, ¿dónde fue? Creo que sí, que, me querían suspender por andar robando besos. Okey. Fue en segundo, ¿no? Segundo Sí, grado. sí, eh, pretendía varios, ¿verdad? Sí. Okey, okey. O sea, ya tenías una intención Sí, o de sea, aunque tenía muy claro en mi sí, tu mente, meta. era normal y me destrampé en la secundaria. Ujú. Llegué hecho un santo, ¿no? A la secundaria, pero el mismo sistema. Llamado No, Carlos. no, es que realmente los compañeros, en vez de aportarte conocimientos, Sí, yo sé. o sea, realmente no era mucha ayuda. Y aparte estás obviamente en la adolescencia. O sea, en ese momento cualquier cosa Platicábamos más de peleas, que Juanito ya le sacó la pistola en la esquina de la secundaria a Pedrito, que que ya viste la nueva canción de Babo, o sea, cosas realmente que no te entran a la mente, o sea, son cosas, ahorita ya le puedo decir cosas bobas, en vez de enfocarnos en el estudio, porque ya sabes, ¿no? La típica frase que Bueno, yo siempre fui pésimo para las materias exactas. Las exactas, pues, son matemáticas, álgebra, química, física, pero todo lo que son las sociales, ética, historia, em, literatura, todo eso siempre fui bueno, muy bueno, siempre me gustaron mucho esas materias, pero en las demás no, fui un desastre. Y también hay que decir que sí, hubo algunos maestros que sí ponían empeño, pero la inmensa mayoría eran nefastos. Y eran ya maestros barco, en gran sentido. ¿te acuerdas del maestro, que en paz descanse, Soria? Papá Soria, ah, sí, un barco total. Bueno, es entendible, era un señor que nos daba física, okey. eh, inteligente, sí, pero ya le daba igual, porque estaba a meses de jubilarse. Claro, ciertamente yo veo a la distancia esto y yo digo, yo no tendría la vocación de maestro. Él ya se iba a jubilar, pues, ¿qué hacía? Pues le daba ya igual. Entonces decía, pues a ver, júntense, platiquen, hagan cualquier cosa, nada más saquen un cuaderno o un libro y disimulen por si viene el prefecto, ¿no? Y sí pasaba y ya decía, a ver, Salvador, porque era un alcahuete perfecto yo, una pregunta, esto, y yo le respondía, o sea, hacíamos mancuerna en ese sentido. ¿Eso qué significa? Pues mm, ya no había como tal una clase con él. Y era más bien, un tiempo de asueto, un tiempo libre. Es más, a veces ya también había maestros que no iban a darnos clase. Nos salíamos a las jardineras, ¿no? Eh, no me acuerdo el nombre de uno que tuvimos de matemáticas, que se más o menos se esforzó, pero Sí, de hecho era un que era nos había platicado Soria que era un, levantador de pesas, Okey. y ya sabes, uno apenas te dicen algo de que es esa persona y lo quieres poner a prueba. Nunca fui yo de hacer ejercicio en los brazos, la verdad. ajá. Pero una vez sí le dije: "Oiga, si usted y yo jugamos fuercitas y le gano, ¿saca 10?". "No, ¿cómo crees?". "No, en serio". Y me reprueba y ya yo ya no entro a clase. Ujú. Bueno, me siento con él, jugamos fuercitas, no manches, le gané A un maestro a un que maestro levantaba pesas. que levantaba pesas. Y sí, lamentablemente sí agarramos de barcos a varios maestros en aquel Ah, entonces. sí, es que éramos insoportables. Okey. Sí, Me eso. acuerdo que una vez, arrancamos un pizarrón de la pared, lo metimos a un librero que estaba viendo de frente en el lado izquierdo. Mira, y suena muy bonito. Era un Era un cuarto agujero, con ladrillos, que era sin literalmente el terminar. block pintado, ¿no? Y ahí metimos el pizarrón. ¿Con qué finalidad? No lo Uy, sí es encuentro. cierto. ¿Distraerse? Ese día nos apregó, casi nos sorprende No, nos infragante. suspendieron, de hecho, y me suspendieron a mí también por andar echando aguas. Estuvo muy
estuvo muy chistoso y muy feo ese día, muy Estaba ese trágico. día con nosotros Josué. Él fue el que mucho físicamente ayudó a arrancarlo de la pared, que ya estaba flojo de la pared, ¿no? Y eran de estos pizarrones digitales, que era una escuela pública, una secundaria pública diurna. ¿Y qué pasó? Tenía hasta su monitor y todo esto, pues lo arrancamos. O sea, okey, lo arrancaron, pero solo por diversión. Sí, Por mera diversión, por amor al arte. por amor al arte. Terminó en que lo suspendieron. ¿A ti también Sí, te suspendieron, Carlos? No, a mí tuve esa sí. suerte no creo que no. A mí me suspendieron durante la secundaria 3 veces. Recuerdo que ya la última me dijo el orientador, era inicios de mayo, yo cumplí años el 11 de mayo, cumplo años. Hijo, ¿ya te quieres ir a tu casa, verdad? Sí, yo todavía le Okey. respondí. Sí, fuimos muy destrampados. Y de hecho, yo te había perdido el rastro, cuando estabas en una sierra. No entré al seminario, Ahí yo, andaba en la sierra de Nayarit. ahí ya fue cuando me sorprendí porque como te había dicho anteriormente, yo ya sabía por qué camino iba a ir, pero sí fue sorprendente saber que ya estaba o sea, ya estaba muy adentro de la religión, ya estaba, recuérdame, ¿cómo se llama esa fraternidad? No, bueno, te llegué a llevar también con los misioneros de la caridad, ¿no? Con las monjas. Sí, Okey. eh, su ayuda humanitaria que hacen a gente en situaciones desfavorables, también, bueno, pero finalmente yo ingresé a un seminario diocesano, primeramente. ¿Y qué pasó en él? Pues estuve también en la Sierra de Nayarit como misionero, siendo seminarista, y se le llama el Nayar. Ahí abarca los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango. Y se trabajan con las etnias indígenas, coras, tepehuanes, y huicholes, que el nombre correcto es Huirrárica, ¿verdad? Entonces, por ahí anduve ese tiempo, regreso a México también en algún momento y finalmente pues fue un caminar, ¿no? Un caminar tanto en el estudio como en la vocación, en la paciencia, también las circunstancias que hay hacia el camino de la vida sacerdotal no son siempre fáciles, son algo complicadas, pero finalmente llegué, apenas pues como digo, cumplí un año como sacerdote. Y son más complicadas cuando me comentabas. La interrupción se cortó ahorita tantito. Me estabas platicando cuál era el camino que estabas tomando sin tener el respeto, pero no el apoyo total de tus papás. Bueno, es complicado, sí, pero gracias a Dios nunca faltó quien me apoyara en este caminar hacia la vida sacerdotal. Ha habido personas muy presentes, tanto sacerdotes, religiosas, algunas personas laicas, o sea, personas que no tienen algún cargo en la iglesia, seglares, que me apoyaron totalmente, que también se han convertido como en familia. Y finalmente pues llegué. Qué bueno, es bonito escucharlo, es bonito escuchar a una persona que obviamente con el apoyo de, como tú dices, de personas que están dentro de la iglesia, pero también personas que no, pero también el mérito es tuyo, también el mérito es tuyo porque desde muy chico tenías una meta y caminaste por ella. Bueno, lo importante de esto es también ver que esto no es una carrera, es una vocación ante todo. Una carrera pues se estudia y se ejerce y se trabaja de ella. Esto es una vocación. Así como podemos hablar quizás del matrimonio, dos personas que se conocen con sus defectos y con sus virtudes eligen vivir una vida juntos, ¿no? En este caso, el sacerdote elige vivir para ser otro Cristo en la tierra. Esa es una cuestión, ¿no? Hay una frase en latín que se dice alter Christus. El sacerdote es otro Cristo. Bueno, eso deberíamos de hacer, lamentablemente sí. Hay malos ejemplos, pero no lo somos todos. Finalmente el sacerdote sí, está llamado a ser ministro que da la vida, ser otro Cristo. Esa es una realidad del ministerio sacerdotal.
Muchas veces algunos pensarán, no, es que tienen dinero, etcétera. Como ustedes ven, ¿tengo dinero? No, no tengo. Es muy sencilla mi vida. Ustedes vinieron hoy aquí a la comunidad que atiendo, están aquí en la iglesia, y finalmente pues no es cierto el tipo que tenemos o nos pone la sociedad de que el traer sotana es un sinónimo de dinero. No es así. Esa es una realidad. Otra es que el sacerdote, más allá que sirva a la gente, ese no es su primer labor, servir a la gente. Primeramente está sirviendo a Dios. Se está encargando de hacer las veces de Dios en este mundo en cuanto a que es lo benéfico, por ejemplo, por el sacerdote y la Santa Misa. Sin sacerdote, pues no hay misa. ¿Y qué es la misa? La continuación del sacrificio mismo de Cristo. ¿Esto qué pasa? Si ya no hubiera misa, pues no podría haber esa esperanza viva de que Cristo continúe entre nosotros. Cristo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Esa promesa se ve visible en la presencia real de Cristo en sus sacramentos, en principal en la Santa Misa, que es de donde emana todo, porque la misa eso es el sacrificio vivo de Cristo, otro calvario, tal cual como el que pasó el Viernes Santo hace 2000 años, se vuelve a hacer lo mismo en cada misa, pero esta vez incruento, sin sangre. Eso es la misa. No es un acto de esparcimiento para venir a socializar con la gente, no, es el acto de adoración público a Dios. La Santa Misa, eso es lo que hace, dar vida sobrenatural. La Santa Misa es un sacrificio de todo, no es para uno, es para Dios. La razón principal del ser sacerdote es la Santa Misa, celebrar la Santa Misa diario. Yo tengo la obligación de oficiar diario la misa, ¿no? ¿Y qué pasa después de esto? Lo segundo que uno puede hacer, labores sociales, atender a la gente, que lo hago todo el tiempo, ¿no? Porque eso es parte de la vida pastoral, pues va conjunto al aspecto sacerdotal. No es que sea esencial, pero sí va conjunto. Okay, qué bonito es conocer, porque para serte sincera desconozco mucho de la religión católica, pero escucharte es primero conocer y después conocerte a ti un poquito, y eso está siendo agradable. Platícame alguna experiencia que hayas tenido ya oficiando como sacerdote en alguna comunidad donde te hayan mandado. Bueno, ¿qué experiencia podría ser en este año? Nos estabas platicando previo a grabar de una situación peligrosa que tuviste. Sí. Llego a una comunidad a ejercer el apostolado. Ahí me habían enviado originalmente. Esta comunidad tiene la cuestión de mayordomos en algunas zonas de extracción indígena, o cuestión también de usos y costumbres, como lo es a lo largo y ancho de nuestro país. Se acostumbra que las iglesias, si bien las administra un sacerdote, los encargados realmente es el mismo pueblo, una fuerza popular, y se dividen en fiscalías, mayordomías, que sería como un autogobierno propio del lugar, ¿no? De hecho, el gobierno incluso respeta estos lugares porque están denominados lugares de usos y costumbres. Bueno, ¿qué pasó? Descubro que en este lugar hay un desfalco económico grande. El gobierno, a través del municipio, entregaba una ayuda bastante generosa económicamente a este lugar por el ejercicio de culto que se hace. ¿Y qué se hacía con esa cantidad? Se construyó una escalera, por decir, y que no llevaba gran precio. De hecho, una de estas personas era albañil, él mismo lo hacía, o sea, increíble. Y lo demás que pasaba, ¿no? Y se inflaba el precio de esa escalera. Y yo dije, pues esto no puede ser. Hay que cambiar el comité, tenemos que ver qué hacer. La cuestión es que terminé saliendo de ahí hasta con amenazas de muerte y demás. Pero fue por la cuestión de la honradez. Porque si empezamos con manejos chuecos, al final eso mancha, y muy feo. Y no puede ser posible. Entonces dije, no puede ser. Finalmente mis superiores deciden cambiarme de él. Me mandan aquí a donde estoy ahora, pero sí bastante complejo. Quizás
acciones muy, muy, muy bellas. Es lo mismo, ¿no? Uno celebrando la Santa Misa tiene la seguridad y la certeza de que cuando yo digo esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, realmente yo no soy el que está hablando, es Jesús, por lo menos en esos instantes, y sé con certeza que ese trozo de pan sin levadura y el vino que está dentro del cáliz realmente se transforma en carne y sangre. Creo que eso es lo más maravilloso que ocurre en cada misa. Creo que para mí eso es lo más grande. Pero claro, hay momentos bellísimos, ¿no? Como el celebrar, me acuerdo de la primera Semana Santa que celebré, una cuestión pastoral cansada, pero bellísimo, bellísimo, ¿no? Apenas este año sería la segunda Semana Santa, si Dios presta vida, pero vamos, también cuando uno administra los sacramentos, cuando uno hace el primer bautismo, anda nervioso, que no me vaya a equivocar en algo, porque uno también, el sacerdote, genera vida y es testigo de la vida, pero también de la muerte, porque ¿cómo empieza la vida del cristiano? En el bautismo. ¿Cómo termina? También con el sacerdote. Entonces uno es testigo de la vida, pero también de la muerte. Y claro, la muerte es verdadera vida cuando uno lo entiende desde el aspecto de la fe, que ante un mundo secularizado como el nuestro no se percibe de esa forma. Qué interesante escucharlo y darte cuenta que desde el punto de vista de una persona que no está cerca de la religión católica, ni de ninguna tampoco, darte cuenta que existen personas que lo hacen con mucha devoción, o sea, que lo hacen real de corazón, que lo hacen porque desde muy chicos tuvieron esa inclinación a hacerlo y que lo hacen de una manera correcta. Podemos hablar durante horas de lo que escuchamos o de lo que nos cuentan, ¿no? Manchando cualquier religión. Es que pasa esto, miren. A veces el sacerdote es como los aviones. Los aviones cuando van volando no son noticia, pero cuando se caen son noticia. ¿Cuántos aviones no vuelan correctamente y no son noticia? Eso está bien importante. Claro, hay errores grandes que deben de ser condenados y castigados, sí, pero no somos todos. Perfecto. Sí, eso es un punto bien importante, que la verdad sí quiero que quede bien claro. Es, como te decía, es muy fácil hablar durante horas de errores, de aviones caídos. Tenemos errores todos, sí. Claro, hay que diferenciar, por ejemplo, lo que ha pasado en estos últimos años, los escándalos que vemos en la televisión. Una cosa es un error humano y otra cosa es un delito, ¿no? O sea, en eso sí hay que diferenciar muy bien los errores que comete un sacerdote. Una cosa es el error humano y otra cosa es el delito, ¿no? Hay que diferenciar bien. Y sí, hay muchas cosas más que hace un sacerdote, muchas cosas más. ¿Qué tal te fue en la sierra? ¿Qué andaban haciendo? Bueno, si bien yo seguía con mi formación en ese momento, en las etapas iniciales, en el seminario diocesano, ¿qué pasa también? Pues uno tiene que entender la acción misma del pensamiento indígena, ¿no? Yo creo que en este aspecto, creo que puedo entender que también el pensamiento indígena en nuestro país es un pensamiento que también llama a la reflexión, porque ellos tienen su misma forma, o su propia forma más bien, de expresarse y de sentir a Dios. A veces uno quiere imponer a este tipo de lugares, de sociedades, pero a veces también uno termina siendo transformando por el pensamiento de ellos. O sea, uno nunca debe de ir a un trabajo de este tipo, con este tipo de comunidades, con un pensamiento de imposición, sino hay que también conocerlos, ¿verdad? Que nos conozcan y dejarnos conocer, finalmente, porque a veces nos conocen un poco, pero no nos hemos dejado conocer por ellos. Algo que vi, pues que es maravilloso, la misma vegetación, pero sí, los problemas graves que hay en nuestra patria en cuanto al narcotráfico y otras tantas realidades. Puedo decirles que, por ejemplo... ¿No llegaste a tener ningún problema? Yo no, gracias a Dios no, pero sí me tocó ver mucho de este tipo de situaciones. Las vi en primera mano, pero un problema directo a mí no. Pero, por ejemplo,
ahí obligan a los indígenas, a los campesinos, a sembrar la amapola, que para mi gusto es una flor bellísima, la más bella que he visto. Es de las flores más bonitas del mundo. Pero es muy frágil esa flor. ¿Y qué pasa cuando no entregan la cantidad exacta a las personas? Y no es que ellos quieran sembrar amapola, les son obligados, ¿no?, a sembrar la amapola. Eso es un poco lo que ven. Claro, tienen que seguir viviendo su realidad en ese momento como seminarista, haciendo el trabajo pastoral donde corresponde, pero también me doy cuenta de otra realidad lamentable de nuestro país, que fueron en su momento las ayudas sociales que dio el gobierno. La gente no estaba buscando salir de esa situación en la que vive. Había gente que vivía ya en el conformismo o que está muy en paz con el conformismo. Es que vaya, también irte en contra del sistema requiere un valor y un sacrificio que muchos no están dispuestos a dar. O al menos yo no lo haría. Si se compromete la vida de alguien de mi familiar, realmente yo caería en el conformismo. No, pero aparte de esto, por ejemplo, la cuestión de las ayudas sociales. El gobierno pues tenía un programa que se llama Sembrando Vida en estas zonas de la sierra. La gente se lo gastó, no lo supieron administrar ni cuidar. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, por ejemplo, chicos jóvenes que tenían la posibilidad de salir adelante, ir a estudiar, no sé, aprendían, sobre todo en la zona huirrárica, que vendrían siendo los huicholes, pero el nombre correcto se les llama los huirras, los huirráricas. Se trabaja mucho la cuestión de la artesanía de Shakira. ¿Artesanía de Shakira? Sí, las cuentitas chiquititas se les llama chaquiras. Okay. Hacen figuritas con ello, pulseras, collares, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Había muchachos muy jóvenes, adolescentes, que preferían solamente aprender a hacer la artesanía a querer ir a trabajar o querer estudiar en sí. Esto también nos habla que, o sea, sí es bueno que se conserve esto, sí, pero tampoco se puede en una sociedad como va avanzando decir, quédate tú en tu realidad y quédate en esta burbuja. Sí, es como tú mismo lo dices, es caer en el conformismo, ¿no? Así es. O sea, es bonito que se sigan conservando las diferentes costumbres que tiene nuestro país, o sea, muchísimos, de lo largo y ancho de nuestro país hay muchísimas costumbres, muchísimas etnias, pero también va avanzando, o sea, no solamente nuestro país, va avanzando el mundo en general y pues te tienes que amoldar de alguna forma, no tienes que quedarte ahí. Así es. En tu caso, Salvador, ¿cómo te ves en algunos años? Bueno, yo en este momento ya llevo algunos meses aquí, estoy muy feliz aquí. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí en este municipio? Bueno, el que cuando llegué había muerto mi predecesor 2 años antes, se les atendía espiritualmente una vez a la semana, cada 15 días, pero no había una formalidad y la gente se estaba yendo. Ahorita me da alegría saber que la gente está regresando. Quizás el compromiso en que personas que al parecer jamás vendrían aquí están llegando. Eso creo que es lo que me hace sentir bien. Aparte, claro, de la misma realidad espiritual que uno vive todos los días y que uno debe de estar bien cimentado en la tierra, porque si no uno se acostumbra a Dios y ya no se sorprende de la acción de Dios en uno. Y el sacerdote nunca se debe de acostumbrar a Dios. Diario convive con Dios, está inmerso en Dios. Entonces, si el sacerdote se acostumbra, ya no vive en amor. ¿Tienes que tener una fe firme? Bueno, como tú lo acabas de decir. La fe no siempre se tiene. Hay momentos de prueba durísimo. Se va a creer gran parte del tiempo. La fe es un don maravilloso de Dios que lo vamos a sentir muy vivo en algunos momentos de nuestra vida. Finalmente Dios, al dejarnos conocer su amor, su acción, al habernos dado esos momentos de encuentro, nos hace adictos a Él. Quizás después no lo sintamos, pero ya no nos podemos separar de Él. Ok. Qué bonito que te reciban así. Tuvimos ahorita la oportunidad de conocer a una persona que
que viene, digo, su Lo cariño bonito ahorita es se que te siente. estiman y te cuidan. Sí, es complejo, ¿no? Porque también a veces del sacerdote se espera que sea perfecto, ¿no? Si el sacerdote se equivoca, está mal. Uno está en los ojos de todos. Sí, lamentablemente así es. Lamentablemente En sí, este uno. estilo de vida, ¿no? Finalmente es una vocación que elegí libremente, pero socialmente el sacerdote está en los ojos de todos. Si se equivocó, que la regó, etcétera, si hizo algo bien, también para algunos está mal, etcétera, ¿no? Lo cierto de esto es lo siguiente: el que vive inmerso en Dios jamás va a estar ajeno de problemas, porque Dios hace que el que vive en Él transforme y actúe y construye. Solamente el mediocre es el que no tiene problemas. Ay, qué buena frase, nunca la había escuchado. Sí. No, qué buena frase y qué reflexión tan profunda, tan profunda. O sea, no puedes querer algo con todas tus fuerzas y simplemente esperar a que todo sea color de rosa. Si alguien quiere vivir una vida en paz, tranquila, tiene que esforzarse en ser mediocre, ¿no? Aquel que vive en Dios, por lo menos en esta realidad, pues siempre va a causar ruido, siempre va a causar problemas, porque lo que transforma, lo que construye, lo que rompe esquemas, siempre molesta y trae problemas, siempre. Una buena obra trae problemas, solamente la mediocridad no trae problemas, pero el que es mediocre, ¿qué pasa? Ya está muerto en Dios. Sí, para hacerte un buen diamante necesitas pasar por muchas tribulaciones antes. Así es, así es. Wow, qué bonito conocer a una persona como tú, de verdad. ¿Cuántos idiomas has aprendido? Bueno, nuestra lengua, el español, hay que perfeccionarla siempre. He estudiado, porque no puedo decir que lo hablo, pero he estudiado latín, griego y italiano, que se lo hablo un poquito más, pero nada más. Nada más. No, es aparte de... Bueno, el latín es la lengua oficial de la iglesia. Por otra parte, el latín, así como el griego, grandes pensadores como Platón, Aristóteles siempre escribieron, ¿no? Eso es algo pues que es importante. Por otra parte, también ayuda al crecimiento del pensamiento. El latín, por ejemplo, es la madre de las lenguas romances. Las lenguas romances, ¿cuáles son? El español, el castellano, pues, francés, el portugués, ¿no? El italiano. Todas estas son las lenguas romances y tienen por origen el latín. O sea, no nada más eres como cualquier persona pensaría, solo soy sacerdote, no, también te estás preparando. No, los sacerdotes estudiamos, ¿no? O sea, el que piense que no estudiamos está muy equivocado. O sea, se estudian tanto las materias propias de la filosofía como de la teología, algunos incluso algo de psicología, porque pues si no, ¿cómo uno va a poder ayudar a los demás, no? Primero, claro, también hay que uno ver cómo está, porque alguien que está mal no va a ayudar a otro. Súper, qué padre. Y te preguntaba cómo es que tú te ves en unos años. Yo no te veo haciendo otra cosa o queriendo despegarte de lo que más quieres y que ya estás ahí. Quizás yo no percibo o yo quiero algún cambio en mi vida. De hecho, yo estoy muy feliz aquí donde estoy. Por mí no quisiera jamás que me cambien, ojalá Dios me lo conceda. Pero quizás en algunos años más, a algunos les parece muy crítico este pensamiento. Quizás Dios me conceda ya la gracia de estar plenamente en Él y con Él. ¿A qué me refiero con esto? No piensen que es un pensamiento suicida, pero llega un momento donde se puede llegar a una mayor madurez espiritual y de vida de fe, que uno anhela la muerte, no en un aspecto suicida, sino uno ya ha alcanzado una plenitud en la vida cristiana. En esto, ¿cómo se alcanza esa plenitud? ¿Dónde ya se vive esa plenitud? Pues no en este mundo, sino en el que viene, que es la verdadera vida.
Entonces, claro, ahora tengo una responsabilidad de atender a esta gente y demás, pero realmente no hay algo que me sostenga en este mundo. En tu pensar, ¿cuál es la vida después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Sin duda es la vida, la verdadera vida. Ok, ¿cómo sería? Lo pondré así, un estado de felicidad total, plena. Claro, pero para esto hay que entender cómo se ha vivido la vida. ¿Es un lugar físico? ¿Es un lugar espiritual? Bueno, no es un lugar como tal físico, es un estado espiritual, un estado del alma. Ahí no puede haber algo material, es inmaterial. En este sentido, la realidad del cielo es una estancia que no podemos denominar un lugar, sino es un estado del alma, que es la plenitud total de la misma. Pero también no va a entrar cualquiera a este lugar, ¿verdad? Por lo menos nosotros, desde el aspecto de la Iglesia Católica, tenemos estas otras dos realidades, el infierno y el purgatorio. Purgatorio, según el pensamiento de la Iglesia, pues la mayoría vamos a ir. ¿Por qué? Tenemos tantas cuestiones que hemos hecho, que hemos sido medio mediocres. Vamos a ir un tiempo ahí a limpiarnos antes del encuentro pleno y ya perfecto con Dios. Quizás merecíamos condenarnos, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos lleva un tiempo al purgatorio. Y realmente también está el infierno. Aquellos que de plano decidieron alejarse de ese amor de Dios. Por lo menos esto es la visión de la Iglesia. El infierno no es un lugar de llamas ardientes, es un estado de soledad tremendo. No es como se piensa a la Hollywood, no. Es un estado totalmente de desamor, de abandono. Eso es el infierno. El purgatorio, pues es solamente un momento donde uno se prepara, se limpia al encuentro pleno con Dios. Decía un sacerdote, con tal de haber llegado al purgatorio ya la hicimos. Sí. ¿Consideras que algunas personas están viviendo su infierno en vida? No se puede comparar lo que aquí vivimos, por lo menos desde mi experiencia. O desde mi creencia, no se puede comparar con la realidad espiritual. No se puede comparar. ¿Qué es más llevadero? La realidad humana. Sí. La vida espiritual no se puede comparar, ¿no? Yo creo que si aquí se puede pasar desdicha, no se puede comparar con la desdicha que puede haber en el infierno, ¿no? No tendría comparación. Ok. Wow, no había visto esa perspectiva del cielo y el infierno, menos el purgatorio. La verdad me abres la mente y veo otras se puede llamar creencias y otras realidades a lo que viven las demás personas. ¿Me podrías explicar un poquito más del purgatorio? Bueno, el purgatorio, como su nombre lo dice, es un lugar donde se purga, se limpia. Bueno, en el purgatorio alguien que tiene culpa, pero ha aceptado a Dios, ha pedido perdón a Dios, pues sí es apto a esa gracia, a esa misericordia de Dios. Pero un ejemplo, ustedes llegan del trabajo a sus casas, supongamos tienen niños chicos. Ustedes a ese niño que está limpio, un bebé, lo agarrarían con sus manos llegando al trabajo. Se van y se lavan las manos, ¿no? Correcto. Muy bien, esto mismo pasa. Yo no puedo llegar al estado de plenitud total, a la contemplación ya misma de Dios, si yo no estoy limpio primero. Entonces Dios, en su amor, ha creado este lugar para una limpieza del alma, para que después ya se encuentre plena en Él. Eso a grandes rasgos es el purgatorio. Yo sigo insistiendo en que eres una persona muy joven. ¿Tienes cuántos años? 24. 24 años y ya tienes un año siendo sacerdote. Sí. Te conozco hace unas horas y la verdad es que sí mueves pensamientos, mueves corazones y mueves muchas cosas. Y eso yo creo que le ha ayudado mucho a tu comunidad, a donde sea que te hayan mandado a servir, yo creo que ayuda. Pero hay personas que me imagino que necesitan más ayuda que otros. Bastante. ¿Te has topado con alguna persona así? Sí, y puedo decir esto, ¿no? Que la mayor pobreza no es la material, sino la espiritual. Eso sí,
Alguien puede tenerlo todo, pero si no tiene a Dios es una persona muy vacía, completamente infeliz. Sí, sí, es una realidad cotidiana. Claro, uno se topa con situaciones terribles. Recuerdo que a los meses yo de ordenado sacerdote, pensaba, después de haber oído ciertas confesiones, que no había ya mucha esperanza en la humanidad. Estamos hablando de hace unos meses. Hay personas que realmente han hecho, hacen y seguirán haciendo daño. Pero ¿qué pasa? Incluso esas personas que hacen daño tienen derecho a la misericordia, tienen derecho al perdón y tienen derecho también al cambio. ¿Se puede decir cuál es la confesión más fuerte que has escuchado, que te han dicho? Bueno, como tal no podemos nosotros decir absolutamente nada de lo que ahí pasa, ni siquiera de nombre o dando a entender, ¿no? Se guarda el sigilo sacramental, que ese ni se puede romper. Hay de hecho un mártir de la confesión, San Juan Nepomuceno. Este sacerdote era confesor de una reina y el rey quería saber qué le decía al confesor, al sacerdote en la confesión. Le dijo, no, es que no puedo decirle. Pero ¿cómo que no puedes decirme, no? Y el rey mandó a matar al sacerdote. Se le llama el mártir de la confesión. Tienes que tener yo creo que una mente y Bueno, una es que también actitud uno también. sobrecarga culpas, porque si el sacerdote revela el secreto de confesión, cae en la excomunión, en la pena de excomunión. No es necesario que la promulgue el obispo o alguien, no. En el momento de que uno revela el secreto de confesión, se cae en la excomunión. ¿Y qué es la excomunión? Fuera de la comunión de la iglesia, excomunión. O sea, está fuera de la iglesia. Sí. ¿Has conocido o has sabido de alguien, no solamente, bueno, no que haya dicho algo que escuchó en la confesión, sino que haya hecho algo para que esté alejado ahora de la iglesia? Sí, conozco algunos casos, y algunos casos que siguen impunes también, y también personas que lamentablemente, conozco gente santa, eso sí puedo decirlo, pero también conozco gente que no debería de estar aquí y está, pero bueno, uno no puede estar en sus conciencias de ellos, pero también conozco gente que es santa, que puedo decir que lleva una vida santa. Qué bueno que también pongas en evidencia, bueno, no en evidencia, sino que también reconozcas que no todo es blanco ni todo es negro, No. como en todos lados, ¿no? Y no, tampoco hay que bajar un aura de santidad sobre el sacerdote. El sacerdote sigue siendo un ser humano. Y el que va siguiendo al sacerdote, pues va a terminar decepcionado. El sacerdote no es el importante, es el instrumento, pero el actor principal sin duda es Cristo. Y el sacerdote solamente es un instrumento. ¿Cuál es la vida cotidiana de un sacerdote? ¿Cuál es tu vida cotidiana? ¿Qué haces en las mañanas? Bueno, yo me levanto a las 6 a.m., a veces cuando no hay realmente nada, quizás un poquito después, pero procuro las 6 a.m., me levanto, ordeno mi cama, vengo aquí, rezo, nosotros los sacerdotes, desde el diaconado. El diaconado es el primer grado del sacerdocio, es el orden del diaconado que se recibe antes del orden sacerdotal. Uno desde el diaconado está obligado, bueno, incluso hay una orden menor que se toma como mayor, pero es una orden menor que es en su diaconado. Uno está obligado a rezar el oficio divino. ¿Qué es el oficio divino? También le conocemos como breviario, también se le conoce liturgia de las horas, pero el nombre correcto es breviario. Es la recitación de salmos en diferentes partes del día. Empieza lo que sería maitines, laudes, sexta, tercia, nona, vísperas y completas. Es, de alguna forma, el sacerdote está inmerso en la vida de Dios, se recitan los salmos, hay lecturas propias de padres de la iglesia, de la Sagrada Escritura. Vengo, rezo, lo que me toca, el horario que me corresponde, y aparte de eso, busco un momento de oración personal. Nosotros los católicos creemos en la presencia viva y real de Jesucristo en el sagrario. Después del milagro de la misa, ¿qué pasa? Esas hostias realmente se transformaron en la carne de Jesús. Entonces creemos que realmente quien está vivo en el sagrario es Cristo.
Entonces tratamos de tener ese momento de oración, porque una cosa es el rezo vocal y otra cosa es la oración. La oración es ese momento de diálogo. Decía Santa Teresa de Jesús, la oración es un trato de amistad estando a solas con quien sabemos que nos ama. Eso a grandes rasgos. Después de esto, desayuno, a veces veo la agenda que tengo que hacer, ya sea que tenga personas citadas. Aquí diario la misa es en la tarde, a excepción de los sábados, pero todos los días tengo misa en la tarde. Hoy, por ejemplo, tengo hora santa después de la misa, espero se vayan a quedar. Sí, estamos. Eso es importante. ¿Y qué pasa con esto? Pues desde la cuestión de ir a ver enfermos, hacer diligencias mismas para la misma comunidad. Por ejemplo, ahorita tengo el pendiente de ir a recoger unas cuestiones para aquí la fachada, para el aspecto de construcción. La misma cuestión también que uno puede tener en la atención de las personas, ciertos casos que hay que tratar de alguna forma, la misma limpieza del lugar, ¿no? En mi caso, como ven, yo no tengo personal que me ayude, ¿no? Yo soy quien hace las cosas. Claro, hay personas de la comunidad que se acercan y me apoyan, pero es un apoyo voluntario de ellos. De ellos fuera, yo hago todo. Entonces, si es más o menos así mi jornada del día, la celebración diaria de la Santa Misa, haya o no haya gente, sobre todo los fines de semana es cuando uno tiene más gente en el templo, pero entre semana, pues a veces la gente pues, sin duda trabaja, pero uno está obligado a decir la misa diario. ¿Y diario tienes por lo menos una persona, varias personas? Sí, pero aunque no hubiera gente. Aunque no hay gente, ¿tú vas a dar misa? Sí. Por ejemplo, si yo llego, como a veces ha pasado, ir a descansar a algún lado, 1 o 2 días, porque a veces si uno estallar es finalmente un estilo de vida que absorbe. ¿Qué pasa? Pues me llevo mis cosas y digo misa, donde esté, donde yo esté. ¿A donde tú estés dices misa? Sí. ¿A quien sea o...? No, yo solo. Tú solito. Quiero que me platiques algo porque, te repito, no estoy apegada a la religión católica. Tú decir misa es llevar a la gente a que rece contigo o les hablas de algún tema de comunidad. ¿Cómo La es? misa, a grandes rasgos, es el momento donde Cristo nuevamente realiza el sacrificio que hizo en la cruz. Eso es la misa. Okay. La misa es el santo sacrificio de Cristo que hizo en la cruz el Viernes Santo, y el sacerdote lo vuelve a hacer en la mano. Cruento fue el Viernes Santo de hace 2000 años, y incruento, sin sangre, pues, porque esa es la palabra incruento, sin sangre, cruento con sangre. Esta vez incruento. El sacerdote reza la Santa Misa, dice la Santa Misa. Y el decir la Santa Misa es sin duda, a grandes rasgos, también hacer esto, lo que él dijo que hiciesen aquellos que se reuniesen en torno a su nombre. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Eso a grandes rasgos diría que es la Santa Misa. Entonces, ¿la misa es preparada o es sobre la marcha, por decir? ¿Tu experiencia permite que hagas la misa? Lo único que las oraciones de la misa vienen tal cual ya en el Misale Romano, que es el libro de la misa por excelencia desde hace siglos. ¿Cómo se llama? Misale Romano o Misal Romano en español. Lo único que va cambiando conforme al día es la lectura y el Evangelio, o sea, la parte de la liturgia de la palabra. La liturgia eucarística, las oraciones propias de la misa no cambian, son las mismas diario. Okay. Yo te pregunto eso porque en alguna ocasión vi a un sacerdote en redes sociales que les hablaba directo a las personas que he de decir que eso no es la parte importante de la misa. Okay. La parte importante de la misa es la consagración, cuando el sacerdote toma la hostia, el cáliz y pronuncia sobre ellos las palabras de la consagración. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso es lo importante de la misa. Incluso cuando uno está solo, pues no predica, ¿no? No es obligatorio que el sacerdote predique. De hecho, esta era una normativa de la Iglesia hace tiempo atrás. De hecho, estamos hablando de unos 60 años para atrás, que el sacerdote solamente predicara los domingos y en solemnidades. O sea, el sacerdote no está obligado a predicar diario. Claro, si hay gente por cuestión catequética y de atención, sí hay que hacerlo.
es recomendable que se haga, pero no es obligatorio y no es lo esencial de la misa. La misa es un acto de adoración a Dios. Un acto De adoración a Dios. de adoración a Dios. El más importante, la misa es lo más cerca que podemos estar del cielo. Sí, sí, escuchaste el caso del padre que estaba en las redes sociales y desapareció. ¿Cuál de todos? Porque hoy en día pues también parece una pandemia de religiosos metidos a YouTube, a TikTok, y pues a mi modo de ver creo que esa no es la función de nosotros, no es la función de nosotros. ¿Tú no crees que al meterte en eso llegas a tener un alcance? Es decir, te pueden ver más personas. No sirve. ¿Cuál es tu punto de vista? En cuestión de la vida ordinaria sirve, ¿no? Decía el Papa San Pío X, un papa que murió en 1914, un grande de la Iglesia, dijo: la modernidad no solamente lleva al debilitamiento de la fe, sino la pérdida total de la fe. Y es la realidad. La misión de la Iglesia no es ser una actora social. La misión de la Iglesia es sobre todo y ante todo ser actora de Cristo en la tierra. Cristo no va con el tiempo ni con el lugar. Por ejemplo, yo ahorita, como haciendo el vestido, traigo sotana. La sotana no va con el tiempo, no va con la modernidad. Dios no cambia. En cambio, por ejemplo, lo demás va cambiando siempre. ¿Y qué pasa con esto? He visto que algunos de estos religiosos incluso han dejado después que eran TikTokers, YouTubers, hubo algún caso de un español que vi hace poco, dejaron el ministerio sacerdotal incluso. O sea, no comprendo esto. ¿En qué ayuda? A mí me ayuda más, por ejemplo, salir a dialogar con las personas. Incluso el solo caminar, el decir buenos días ya es suficiente para el hacer lo que me corresponde, porque el sacerdote tiene mucho que hacer. Otra cosa es que no se da cuenta que tiene que hacer. Okay, entonces estás muy en contra de las redes sociales No, que, no, van de la o mano, sea, que van de la mano con lo que tú haces, con el oficio que tú tienes. Bueno, yo por ejemplo tengo WhatsApp, Instagram, Facebook. No, a lo que me refiero es publicarlo, o sea, publicar tus misas en una red social. Eso es lo que tú estás haciendo. No le veo lo favorable, porque la misa no se puede percibir o vivir a través de un medio digital. La misa es un acto presencial. Okay. Muy bien. Es como si ustedes les dijese. Es como hacer reporte en televisión, ¿no? Exacto. Es como ver el partido de fútbol y decir, ay, jugué mucho. Y lo importante no es cuántas vistas tenga el sacerdote o qué hable el sacerdote. Más bien esto habla de un aspecto de vanagloria del sacerdote. Porque ya no es Cristo el que habla, sino está hablando ya la persona. ¿No? Entonces, ¿cómo ven? Sí, es interesante. Es muy interesante tu punto de vista y de nuevo me abres la mente para poder entender cosas diferentes que hace unos minutos no entendí. Sí, me hace tener un criterio más amplio. Sí, es lo que te comentaba, eres el primer sacerdote que tengo así de cerquita, la verdad. Y yo no sé si todos sean así. Hace muchísimos años que vi a un sacerdote de lejos, pero yo no sé si todos sean como tú, pero ojalá que sí. Ojalá que sí, porque das la confianza de acercarse. No soy perfecto, ¿verdad? O sea, muchos los llamados y pocos los escogidos, dice la Escritura. Finalmente, ¿qué pasa? Nunca confiemos en el hombre. Debemos de confiar en aquel. No vean el mensajero, sino el mensaje, ¿no? Siempre. Eso es lo importante, porque yo estoy llamado al error, porque soy ser humano. Evito el error, porque tengo una convicción, ¿no? Que me aleja del error, pero yo también peco, por ejemplo. El sacerdote también se tiene que confesar con otro sacerdote. Porque algunos dirán nada más confiesa y no se confiesa él. No, también tengo que confesarme. Yo trato de confesarme cada 15, cada 20 días. Eso me lleva a hacerte otra pregunta. Como te estamos conociendo como sacerdote, como persona, Salvador, ¿qué es lo más complicado que vives? Bueno,
el tratar con diferentes caracteres de personas. Incluso el de uno es fuerte, pero por lo que uno ha decidido ser, le toca tener paciencia, capacidad de diálogo, y a veces es difícil. Es muy difícil la paciencia. Por lo menos eso es a mí lo que a veces me cuesta trabajo. Pero siempre te has controlado. He tratado, sí. Hay momentos donde uno tiene que decir hasta aquí, y a veces uno responde no de buena forma, y a uno rompe expectativas de las personas, porque esperan siempre de uno lo mejor, la perfección, pero no eso. ¿Cómo has llevado el trato? Tú siendo joven, tienes 24 años, eres menor que yo. Un año. Un año, pero eres menor que yo. Pero ¿cómo has llevado, es decir, esa convivencia? Porque me imagino que las personas que te rodean son mucho mayores que tú. Ah, sí. ¿Cómo has llevado eso? ¿Has tenido algún problema? ¿Te tratan igual o si crees que hay una Sí, distinción sí ha por edad? habido momentos, ¿no?, donde quizás hay ese como menosprecio, y no lo he sentido tanto de la gente, a veces también de mis superiores eclesiásticos. También quizás mis ideales son muy firmes, quizás ellos pues ya después de tantos años, algunos sí pueden estar jóvenes, pero algunos no, pero después de tantos años pues ya son curiosos a la vivencia de Cristo, ¿no? Y yo trato de tener siempre viva esa experiencia viva de Jesús en medio de mi vida. Entonces pues soy, digamos, un cuchillito de palo en la vida de algunos, ¿no? Creo que es más difícil con otros eclesiásticos que con la gente, eso sí podría decirlo. ¿Cómo sobrellevas tú en tus sentimientos el hecho de que tus padres no estén a lo mejor en fechas importantes contigo? ¿Cuántas veces viste a tus padres el año pasado? 20, 24, ¿cuántas veces los viste? En cuestión de fechas conmemorativas, El número de veces. pues realmente son pocas. En este estilo de vida, tanto el tiempo de uno trasladarse, pero también la cuestión misma de la comunicación. Con ellos sí es algo. O sea, ¿los viste menos de 5 veces el año pasado? Yo creo que incluso menos que eso. Okay, sí, es muy fuerte. ¿Cómo has llevado eso de tu vida sin la familia? ¿Cómo es llegar a tus metas y que no estén ellos? Bueno, Cristo dice esta frase que para algunos es fuerte, o algunos incluso la han criticado, pero es una frase del Evangelio, son palabras de Jesús. Y dice, el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, ¿verdad? Y también dice el Señor, quien deja padre y madre, hermanos, hermanas, esposa por el reino de los cielos tendrá el 100 por 1, dice Cristo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? La vida del sacerdote, de un sacerdote que quiere ser según el corazón de Jesús, no según el corazón del mundo, ¿no?, sino según el corazón de Jesús, pues tiene que entender que no siempre va a tener vivo el aspecto humano presente en su vida. Van a haber momentos de soledad espantosos, ¿no? Pues, por ejemplo, quizás hay la misa de gallo, ¿no?, el 24 de diciembre, también el 31 de diciembre, la gente me saluda, pero finalmente se va. Y finalmente, ¿cómo está el Redentor en la cruz? Solo en ella, ¿no? El sacerdote se transforma en Jesús, y es cuando lo ve a Jesús tanto como Jesús quiere ser visto, ¿no? Y también ese es un reflejo vivo de lo que el sacerdote debe ser, otro Cristo. No con esto estoy diciendo que el sacerdote debe sufrir, también uno debe sonreír, ser alegre, pero sí aprende uno a conllevar estas situaciones de vida, que son situaciones que a uno no le corresponden, aprende uno a vivir con ellas. De las personas que forman la iglesia, de las personas que están cerca de ti, que son religiosas igual que tú, ¿te sientes cobijado por ellas? De algunos hermanos sacerdotes sí, de otros puedo decir que no, que somos más compañeros, que nos vemos para algunas circunstancias eclesiales, pero hasta ahí, ¿no?
puedo decir que a veces hay más comprensión entre los seglares, los laicos, o sea, las personas que no son sacerdotes, que a veces entre nosotros mismos. Digamos, también el aspecto humano está presente, o sea, el aspecto humano está presente. ¿Qué pasa? No debería de ser presente el aspecto humano, pero no está. ¿Qué pasa? Tratar de ser mejor cada día. Finalmente Dios me llama, y más ellos, como sacerdotes, son mis hermanos. Hay algunos que sí, sin duda son buenas personas, pero pues otros, ¿cómo está? Buenas tardes, hasta ahí. Y del día al día, ¿cuál es el momento que más disfrutas? La misa. ¿Disfrutas mucho la misa? Sí. Es la parte favorita de tu día. Así es, así es. Y Y dentro de la misa creo que los momentos de la epíclesis es el nombre griego del momento de la consagración del pan y el vino, es el momento más importante de la misa. Para mí creo que es lo más importante del día. Puedo estar cansado, pero en esos momentos me siento bien. Yo creo que ya me sé la respuesta, pero ¿en algún momento dudaste o dijiste, híjole, está siendo muy fuerte esto? Sí, uno seguirá dudando, el sacerdote sigue siendo ser humano. ¿Alguna vez pensaste en dar Sí, pasos para atrás? sí, muchas veces, y todavía uno los piensa. Uno tiene igual sus crisis, pero ¿qué pasa? Vuelvo a usar la misma frase, Cristo nos hace adictos a Él. Pues la verdad que qué bueno que tengas ese punto de vista, esa convicción y esas ganas de ayudar a la gente. Que si alguna persona que te está viendo ahorita definitivamente no tiene la perspectiva de lo que es ser un padre y lo que es una persona, siempre lo llevamos como que junto de la mano, ¿no? O sea, como él dice, si yo hago algo mal, sí, se van a acordar todo el año, pero de las 10 cosas que hice bien, se van a olvidar. sí pasa que como personas siempre tratamos de verte perfecto. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio. Ahora dicen amarme, pero llegará un momento donde lleguen a odiarme, ¿no? Imagínate si a él le hicieron eso. Bueno, y finalmente él respondió con amor. Por ejemplo, San Pedro, que lo negó, tenía la misma culpa que Judas. ¿Qué pasó? Cristo después, en la resurrección, en los 50 días que estuvo todavía en este mundo ya resucitado, vuelve a confirmar a Pedro como príncipe de los apóstoles, pero aparte de esto le encarga nuevamente esa misión. Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero primeramente le recuerda cómo es su acción en él. Pedro lo niega 3 veces y Cristo le pregunta 3 veces si lo ama. O sea, finalmente Cristo responde con amor al pecado. Y al pecado y al pecador, a la sangre también, porque recuerdas, yo creo que lo tienes muy presente, la Biblia dice que la carne es débil. Así y muchas veces cuando te ponen en una situación complicada es bien fácil decir, no, echarse para atrás, pero qué bueno es que escuchar de un sacerdote como tú que Dios te está listo para perdonar. Hay una epístola del apóstol San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, que dice: estad atentos porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Y la verdad se reza a diario en las completas, la oración de la noche, este fragmento de la escritura. ¿Qué pasa? Es una verdad, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacernos creer el maligno? Pues que Dios no nos ama. Porque ¿cuál es el sinónimo más perfecto para Dios? Pues es el amor. Él es la plenitud total, es la acción total. ¿Cómo ven? Es bien, o sea, te lo repito, es bien fascinante escucharte. Es fascinante escucharte porque no solamente llenas la mente de las personas, pero también yo creo que tocas... Tus palabras llegan al corazón. Y ojalá que las personas que te vean en este video de verdad se identifiquen contigo. A mí lo que me estás dejando muy claro y que me voy a llevar de aquí es que no sigas al sacerdote, porque el sacerdote sigue siendo una persona imperfecta. Sigue simplemente lo que es la iglesia, lo que Dios dejó.
Hay una santa que admiro muchísimo. Bueno, es importante el sacerdote. Sin sacerdote no hay iglesia. El sacerdote es un ministro consagrado, es otro Cristo en la tierra, es un dispensador de los sacramentos. Por ejemplo, mis manos, que son pecadoras, que tienen una historia, tienen la capacidad de que en la misa, estas manos pueden bajar a Cristo del cielo y hacer lo que se pose en el pan y el vino. O sea, esa es la grandeza de Dios. Otra cosa es que el sacerdote sea un pecador, pero el sacerdote no debe ser pecador, tiene que ser santo. Hay una santa que yo quiero muchísimo, Santa Teresita del Niño Jesús, una santa francesa que murió en 1897 y dice lo siguiente. Ella hizo una peregrinación a Roma cuando tenía 15 años y en ese proceso pues iba con su padre, le tocó conocer a los sacerdotes que iban a bordo del tren en ese caminar hacia esa peregrinación, hacia ese viaje a Roma. Y Santa Teresita dice en su autobiografía: yo pensaba que los sacerdotes eran ángeles, pero descubrí que eran más hombres que ángeles. Por eso yo me consagraré por los sacerdotes. Ella se hizo religiosa, ¿no? Y una de sus principales acciones era rezar por los sacerdotes. Qué bueno que Dios se reconoce que ustedes tienen una labor bien importante, pero que ustedes mismos se reconocen como personas imperfectas, pero que son el medio que Dios utiliza para esparcir la palabra y la fe en las personas. La fe es un don, ¿verdad? Hay gente que aunque uno quiera, por más que uno se esfuerce que la fe esté viva en ellos, quizás no es aún su momento, no es su tiempo, o no se dejan ellos. No puede hacer todo, pero finalmente también depende de ellos. Qué bonito. Para concluir esto, ¿algo que quieras agregar? ¿Una frase, una reflexión, una vivencia? Pregúntenme ustedes. Yo creo, como dice Carlos, para concluir, yo ya te dije varias veces que es bien bonito conocer a personas como tú, personas como yo que estamos alejadas de la iglesia, que pocas veces hemos visitado una. Platícame, para terminar, una iglesia o un lugar que hayas visitado religioso que haya abierto en ti la sorpresa de decir, wow, o sea, no, que tus ojos no hayan... Es cierto, ¿cuál es la primera iglesia que tienes, que visitaste, que recuerdas? Por aspecto cultural, porque a mi padre le gustaba cuando yo niño. Él no es un hombre creyente, es ateo, pero finalmente es un hombre que admira el arte sacro, toda esta cuestión artística que ha generado la iglesia. Es la iglesia de San Francisco el Grande en la calle de Madero, en el centro histórico, un templo bellísimo. Creo que ese es el primer recuerdo de una iglesia cuando yo niño, ¿no? Por otra parte, pues también Basílica de Guadalupe, donde de alguna forma yo crecí en mi vida de fe, que después se fue madurando. Creo que son los lugares más bellos en cuanto a ese caminar. Quiero hacerte una pregunta, pero antes quiero que me digas cómo se llaman todas las esculturas que tienes aquí. ¿Tienen algún nombre en especial? Bueno, voy a voltear un poco. Sí. Bueno, aquí, empezando en esta parte, tenemos la imagen de esta religiosa que tiene las flores en su mano, Santa Teresita del Niño Jesús. Estas imágenes yo las puse, son mi devoción. Arriba de Santa Teresita está una réplica exacta del rostro de la Verónica. Es un grabado en tela del siglo XIX. Es la Santa Faz, así se le conoce. Del otro lado hay una fotografía de Santa Teresita. Ya en el siglo XIX existía la fotografía, que es una santa del siglo XIX. Claro, ya con la tecnología actual se le puso color. Del otro lado está San Juan de la Cruz, el cofundador de la Orden del Carmen, una orden a la cual yo tengo mucha devoción por su vivencia y espiritualidad. Hasta arriba, pues la Virgen de Guadalupe, propia aquí del templo. Del otro lado está un Niño Jesús que me ha acompañado desde los 17 años. Es una imagen de madera, enfrente de Santa Teresita un busto de Cristo. De este lado, pues primeramente está Cristo en el altar. El crucifijo, que es lo que resalta, el altar donde se celebra la Santa Misa, y finalmente dentro, lo más importante, en el sagrario, pues está vivo Cristo para nosotros, ¿no?
Luego tenemos arriba a San José, que es el patrono de la comunidad. Y del otro lado tenemos al Sagrado Corazón de Jesús. Básicamente eso sería lo que está detrás mío. Algunas reliquias de santos que están en el altar, pero básicamente sería lo que hay detrás mío. Me llamó la atención que dijiste que ese niño, discúlpame que no me sepa los nombres, te ha acompañado desde que eres muy joven, desde que Sí. tienes 17 años. Sí. Eso es, o sea, ¿fue tuyo? ¿Tú lo compraste? ¿O Fue un regalo. un regalo? Ok. Pues qué bonito, la verdad te agradezco mucho que nos hayas recibido. Yo, en mi opinión personal, es que desde que llegué, mis ojos no alcanzan a ver todo. Mis ojos, yo creo que se están llenando mucho de ver el lugar bonito que tienes para vivir y que tienes en tu corazón. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por recibirnos y qué bueno, un gusto volver a verte. Pues aquí andamos.